Bueno, muy buenas noches una vez más. De verdad que bastante agradecido por la recepción que han tenido ustedes para esta formación y esta capacitación como parte del crecimiento profesional que cada uno de nosotros debemos de ir desarrollando día a día, estar inmersos siempre en la actualización y en el perfeccionamiento de nuestras habilidades que van a tributar a esa transformación o esa adecuación de nuestra práctica docente o de nuestra práctica investigativa o la fusión de ambas. Bueno, entendiendo que hoy es el último día, pero vamos a llamarlo por norma, es muy importante siempre que estemos recalcando y reseñando siempre lo que nos trajo a nosotros a unirnos en este espacio, de manera que podamos desarrollar o que estemos desarrollando, mejor dicho, porque ya estamos hoy en el día en el que al menos esta parte que me compete culmina, pero espero que culmine con bastante aprendizaje, con bastantes ideas o propuestas que a bien se pudieron despertar, a bien se pudieron generar, a partiendo de todo lo que hemos conversado, de todo lo que hemos desarrollado, porque esa es la idea, que desde cada una de las propuestas o de las capacitaciones en las que estemos inmersos, en las que aceptemos estar, siempre se termine con un producto. Y el producto son esas ideas que considero que mucho de la actividad número uno, que es la realización de un resumen tipo tesis, por eso es que se le envió una plantilla tal cual. Allí creo que unos fueron elaborados desde trabajos que ya están desarrollando y otros que considero que surgieron en este encuentro de estos 7 días en lo que está. Y no está de más decir que son temas interesantes, pero requieren de un buen, de decirlo así, de una buena observación para que podamos cumplir con ese proceso de transformación y aportemos a la ciencia y por tanto a la universidad en la que estamos y al área de profesión en la que estamos inmersos. Entonces aquí está el diplomado. Considero que hoy se termina de abrir la puerta, porque día a día la fuimos abriendo poco a poco, pero ya hoy se abre, como decimos coloquialmente aquí en Venezuela, de par en par. Es decir, que ya abrió, pero hasta casi que la sacamos del mar, porque hemos suministrado, facilitado una cantidad de contenidos, una cantidad de información que nos hizo, vamos a decir, crecer, engordar, pero de conocimiento y de saberes, y tuvimos que por eso abrir la puerta porque éramos tan anchos que no quedaba espacio para pasar de manera fácil. Entonces, es muy importante que ahora empecemos a rebajar, pero a rebajar porque esos conocimientos se van dando al contexto en el que estamos laborando, en el que estamos en la intención. Bien, esto es parte de lo que ya hemos venido conociendo, lo que fue el módulo uno, esta travesía, este paseo que emprendimos desde el día número uno, en lo que era el campo de la docencia como tal, y el módulo 2 muy reseñado a la información competente a los procesos de investigación en los diferentes enfoques que existen en la metodología. Bien, bueno, aquí hoy culminamos con el punto número 3, que es docentes, investigadores, integrando y proyectando. ¿A qué me refiero con esta parte? Fíjense que en su momento hablamos de docente investigador, ahí existe ya un binomio, ahí existe ya una integración, un engranaje de dos áreas que no pueden estar desligadas en ningún momento, no solamente en el contexto universitario, porque así lo reseñan las leyes de universidades, sino que en todos los niveles de educación debemos estar siempre entre la docencia y la investigación, porque nuestro mensaje es ese laboratorio en donde se nos presentan diferentes dificultades y que a través del proceso de observación es donde vamos conociendo la variedad de situaciones que se presenten en torno al aprendizaje. Quizás problemas de comprensión, problemas del desarrollo de operaciones matemáticas, problemas de escritura, lectura. Entonces, desde allí es donde parten las investigaciones de ese contexto directo en el que estamos, y el trabajo del docente es desarrollar la misma para generar soluciones ante esa situación. Es decir,
A veces no hacemos una investigación tan estructurada como ya lo conocemos desde el punto de vista de la metodología, pero el docente para poder mejorar las competencias en sus estudiantes debe estar presto a adentrarse a una investigación para conocer las diferentes teorías de aprendizaje que existen y cómo éstas pueden abordar esa problemática para cambiar. Entonces, desde allí es muy importante que también nos centremos a hacer investigación, no solamente en contextos externos de la universidad, sino dentro del aula, que es donde se presentan esos problemas. ¿Ok? Y el número cuatro, que es la construcción ruta del pensamiento cualitativo, porque era la primera idea que surgió cuando se diseñó esta propuesta, pero hemos venido hilando, hemos venido integrando también los componentes del enfoque cuantitativo y por lo tanto el mixto, que es la unión de ambos. Entonces, para iniciar esta sesión, le he colocado este nombre que está acá. Muy buenas noches, bienvenidos. Docencia e investigación, una relación indivisible. Por eso les acabo de decir ahorita, cuando inicié el discurso de hoy día, es que esto es un binomio, perdón, que no puede separarse. Debe estar inmerso, debe estar, vamos a decir, casado de por sí en por la relación de lo que le acabo de mencionar. En nuestra aula de clase siempre se presentan situaciones, o también fuera del aula de clase, pero me refiero al mismo contexto de la universidad, porque a lo mejor lo que no vemos dentro del aula lo podemos ver en los pasillos, en cuanto estamos sentados, en lo que pueden comentar los estudiantes, que también podemos escuchar. Entonces, todo eso nos genera a nosotros una luz roja de alerta que nos está diciendo que hay un problema y que no nos tenemos que ir para otro lado a hacer una investigación, sino hacer una investigación dentro de nuestro contexto para contribuir a esa misma universidad. ¿Por qué lo digo? Porque creo que hay muchos, eh, vamos a decir, docentes profesionales que a veces hacen investigaciones que no son directamente con el contexto en donde se desempeñan, donde elaboran, donde se desenvuelve o se desarrolla. Entonces es muy importante primero, como se dice, empezar primero a acomodar la casa para luego ir a algo así. Entonces, vamos a conocer algunos aspectos conceptuales del docente investigador como relación indivisible. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista de la parte teórica, conceptual, el docente investigador, desde mi percepción, mi punto de vista, se dedica al proceso o está orientado o está prácticamente obligado a dedicarse al proceso de construcción del conocimiento, muy buenas noches, a partir de la integración de la docencia e investigación. Porque si bien es cierto, ya te leo, compañero, si bien es cierto, eh, cuando nosotros estamos o vamos a hacer un proceso de planificación, ya nosotros debemos haber hecho una investigación de manera anticipada para ver cuáles son los gustos o los intereses de nuestros estudiantes, llamado diagnóstico, en el cual nos va a permitir seleccionar de manera correcta las estrategias y por tanto actividades pertinentes a esos estilos de aprendizaje, a esas competencias o a esos gustos. Es decir, si tenemos una diversidad de potencialidades en nuestro aula, como por ejemplo el que pinta, el que canta, el que dibuja, el que le gusta escribir, el que le gusta hablar, tenemos que emplear estrategias desde ese proceso, desde esa perspectiva. Porque muchas veces se nos cae la planificación, es por eso, porque no hacemos un buen diagnóstico o a veces consideramos solamente las debilidades que presentan nuestros estudiantes y no consideramos las potencialidades. Entonces, si las actividades se van a promover desde el punto de vista de la potencialidad de cada estudiante, vamos a trabajar de una mejor manera. Para una próxima edición sería bueno considerar un día para hablar generalidades de las normas APA, porque a veces nos dicen investiguen y usen APA, pero no todos enseñan realmente. Bueno, es una sugerencia que se le puede considerar a la corporación en cierta parte, quizás trabajar un taller que pueda comprender la parte teórica y la parte práctica, porque muchas veces la teoría se puede decir,
pero si podemos trabajar donde se comparta pantalla, el documento Word, el paquete Office, donde se vaya viendo qué hacer para aquello y lo otro, sería interesante. Creo que es una buena sugerencia. Entonces, para continuar, estas dos áreas son un fundamento esencial en el desarrollo del pensamiento crítico y creativo, entre otros procesos cognitivos. Muy buenas noches, bienvenido. En este sentido, involucra otros medios o recursos que contribuyen en su práctica profesional, como por ejemplo, se convierte en un profesional que integra los roles de docencia e investigación, desde el punto de vista y desde la perspectiva que le acabo de mencionar. Muy buenas tardes. Segundo, es que se reflexiona, evalúa, cuestiona y transforma su práctica. Todo profesional que no se permita realizar estas cuatro acciones, lamentablemente no va a conocer si su práctica, si su manera de enseñar, si la forma en que realiza la clase, nunca va a poder conocer a ciencia cierta qué tan pertinente es, qué tan oportuno es todo lo que ahí está plasmando. Entonces, es muy importante que aparte de que el docente lo deba hacer, también se haga el ejercicio en conjunto con los estudiantes. Porque como repito, hay estudiantes que a veces por ciertas limitantes, dificultades que no hemos determinado, se le presentan inconvenientes para el desarrollo y construcción de su trabajo de investigación propio de que no hay comprensión de lo que son los elementos fundamentales para elaborar un planteamiento del problema, que a veces no sabe por dónde iniciar. Entonces, el docente, desde la parte de la orientación en cuanto a la teoría y la práctica como ejercicios, van a permitir que ambas partes sepan en dónde está la debilidad, en dónde está la dificultad y poder trabajar en ello. Desde el punto de vista número 3, está inmerso constantemente buscando innovar. ¿Quién está inmerso? El docente. Pero podemos decir que deberían ambas partes estar inmersos constantemente buscando innovar desde sus acciones como docente investigador, porque si bien es cierto, el estudiante también es parte del proceso de enseñanza y aprendizaje y el estudiante puede, como ellos conocen sus potencialidades, pueden sugerirle al docente formas de trabajo para que ellos puedan tener mejor comprensión del contenido o de la información. Obviamente, a veces hay estudiantes que recomiendan ciertas actividades por conveniencia, pero para eso existe algo que se llama consenso, donde se establecen partes y el docente estudia la posibilidad de lo que se le está sugiriendo para ver la pertinencia de su aplicación. ¿Ok? El número 4 promueve la investigación a través de diferentes actividades educativas. Entonces, como por ejemplo jornadas, conversatorios, diálogos, debates, intercambio de saberes entre los mismos compañeros, entre otras secciones o aulas o ambientes, porque sé que en varios lugares se le da un nombre diferente, pero siempre terminamos a lo mismo. Intercambio con los centros de investigación, dándole proactividad al estudiante en la integración de actividades investigativas, quizás del mismo docente o de la que hace el docente en la misma aula donde él se encuentra inmerso. ¿Okay? Muy importante considerar eso. Muy buenas tardes, Sandra, bienvenida. El número 5 participa en actividades de socialización de experiencia, dando a conocer sus resultados. Arriba acabo de mencionar, no es suficiente que el estudiante se integre, conozca, participe, sino que puedan hacer pequeñas investigaciones donde ellos tengan la capacidad, perdón, la oportunidad, mejor dicho, de poder exponer cuáles fueron los resultados que obtuvieron en esas pequeñas investigaciones, pero podemos orientar pequeñas investigaciones que permitan estas alimentar o nutrir su trabajo de investigación. ¿A qué me explico? Creo que lo comenté, pero es muy importante hacer de conocimiento nuevamente. Recuérdense que el trabajo de investigación, en su mayoría, los docentes de seminario, eh, creo que hasta en el posgrado, en los diferentes niveles,
eh, se comete el error de que se trabaja de manera aislada al resto de las unidades curriculares. Es un elemento fundamental que hay que considerar, porque las otras unidades curriculares te dan información teórica para que puedas alimentar o construir tu capítulo o tu momento número 2. Porque si yo estoy trabajando con una investigación de estrategias, ¿ok? Entonces, la unidad curricular de estrategias debe estar aislada con mi trabajo de investigación. Por lo tanto, psicología del aprendizaje también debe estar conectada o integrada a mi investigación, pero el docente de seminario muchas veces se atañe ese trabajo para él solo porque, bueno, el que sabe metodología soy yo y qué tal, y el otro. El problema es que somos docentes, pero lamentablemente es la realidad. Hay docentes que tienen mayores experiencias, mayores conocimientos unos que otros, y ellos nos pueden aportar a nosotros, no que nos corrijan la metodología, pero sí que le puedan orientar a los estudiantes a qué texto, cuál sería la bibliografía más pertinente, la más actual, la más reciente, para poder abordar contenido una variable que tenga que ver con estrategias. Y de esa manera, lo mismo en el posgrado. No sé, en mi caso sí, en cuanto a la maestría, bueno, y en cierta parte del doctorado, casi nunca en todas las unidades curriculares cerrábamos con una propuesta de producción intelectual, es decir, con un ensayo, una monografía o una propuesta de artículo, porque de esa manera es que se va a ir nutriendo ese constructo teórico de nuestra investigación. Me gustaría que algunos de ustedes escribieran si cuando estudiaron el posgrado, porque más que todo en el posgrado, quizás en el pregrado no está esa cultura aún de integrar esas áreas de conocimiento, pero en el posgrado sí es el deber ser. Entonces, no sé, ustedes me pueden escribir si cuando ustedes estudiaron la especialización, la maestría o el doctorado, sus otras unidades curriculares o seminarios, ¿verdad? Eh, teóricos como tal, ustedes culminaron de producción intelectual científica que a su vez iba a alimentar su capítulo 2. Ustedes me van a escribir por allí mientras yo continúo para conocer también la realidad propia de ustedes. El número 6 es que se convierte en un asesor y acompañante de los estudiantes, escuchen bien esto, inspirando e incentivando, más no imponiendo. Entonces, inspirando e incentivando ¿a qué? A que se exploren, indaguen, es decir, se conviertan en apasionados de la investigación como herramienta del nuevo conocimiento. Ya explico, pues, el profesor cada día se le escucha menos. A ver, pregunto a otros compañeros si tienen el mismo inconveniente que Vitola, si me escuchan quizás más lejos. Ok, quisiera saber si alguien, así como Vitola también para entender, está bien, ok, José Dani, está bien, todo escucho bien, normal. Vitola, verifica a ver si tienes audífonos conectados, si están buenos, puede inferir en eso. Ok, muchas gracias. Bueno, de todas maneras, aquí me dicen absolutamente todo fue integrador para el trabajo de investigación. Excelente. En mi tesis hice una investigación en semilleros sobre la cultura campesina, hice una ponencia internacional. Eso es importante. Bien, muy buenas tardes. María, quizás es el internet, hay que revisar eso también. Bien, continuando entonces, voy a explicar esta parte que está acá. Fíjense que se conviertan en apasionados y para que se conviertan en apasionados, para que se enamoren de la investigación, el docente debe flexibilizar sus estrategias, su forma de orientar, su forma de acompañar ese proceso de construcción de la investigación. Entonces, si le digo al estudiante, tú debes cambiar o modificar este objetivo o quizás manejar esta teoría que no tienes ahorita, les vamos a explicar por qué, pero también le podemos suministrar o facilitar información. Entonces, eso va a hacer que él también continúe y se vaya enamorando y se vaya apasionando cada vez que va armando cada uno de los elementos que conforman su trabajo de investigación.
Pero si nosotros hacemos lo contrario, decimos cada vez que nos lleva a algo, decimos esto no sirve, esto no va así, esto no sé qué, aquello y lo otro, lamentablemente, primero no estamos inspirando, segundo no estamos incentivando a la motivación, tampoco se van a convertir en apasionadores, sino que le van a tener odio, rabia a ese proceso de investigación. En el doctorado siempre lo hicimos. Cada seminario aportaba la configuración de la propuesta teórica. Es el deber ser. Es el deber ser. Bien. En la segunda lámina coloqué como subtítulo Ideando los atributos de la integración docente-investigador. Este término, esta palabra de son algunos elementos que considero se deben tomar en cuenta para promover esa enseñanza de calidad o esa enseñabilidad de la investigación desde el punto de vista de la metodología, porque la investigación es tan amplia que tiene diferentes herramientas, pero lo que nos compete en este espacio, mayormente, sin descuidar las otras, es desde el punto de vista la metodología, que hay que conocer muy bien la metodología, que hay que entender cuál es la ruta que ella nos orienta, que hay que entender la forma en cómo podemos redactar todos los elementos que en ella comprende y que para eso entonces tenemos que apropiarnos muy bien de qué significa, por ejemplo, el enfoque cualitativo, qué se persigue con el enfoque cualitativo, qué investigaciones pueden realizarse desde el punto de vista del enfoque cualitativo. Entonces, considero que si nos tomáramos un tiempo, como al menos unas clases, para darle al estudiante todo este conocimiento y todas estas herramientas, va a facilitarle entonces el trabajo de su investigación. Bueno, desde el punto de vista de la contribución teórica, esa idear esos atributos son los siguientes. Promoción científica del conocimiento a través de jornadas de difusión de los resultados como agente transformador de las realidades sociales. Las universidades poseen centros de investigación y institutos de investigación. Algunas tienen institutos, otras solamente tienen centro. ¿Ok? Y otras tienen las dos. Entonces, para hacer esto, cada vez que el centro de investigación o el instituto programe, planifique y desarrolle actividades de difusión, es muy importante que los estudiantes que están activos en el proceso de investigación puedan integrarse. Y no solo, porque así van ellos afianzando quizás su forma de oralidad, su forma de expresarse, van conociendo cuál es la dinámica que ellos van a enfrentarse a la hora de ir a socializar su trabajo para poder optar al grado académico en el cual están estudiando. Entonces es muy importante que no estemos desligados de esa realidad, sino que estemos siempre activos y presentes en esas acciones o actividades que permiten reforzar la metodología de la investigación. Siguiente, fomenta grupos o redes de investigación como acción estratégica para construir el conocimiento. Esto ya lo comenté, pero ¿por qué también lo considero acá? Porque ya les dije, es muy importante que dentro del aula empecemos a transformar la forma de enseñar metodología. No la hagamos con cada estudiante por allá, a pesar de que cada uno de ellos debe hacer su trabajo de investigación, aunque en el pregrado, no sé en otros países, en el pregrado se permite hacer una investigación en grupo o en equipos de trabajo. Pueden haber dos, pueden haber tres. Entonces, a pesar de eso, de que estamos trabajando de manera aislada. Entonces, ¿cuántos grupos o equipos dentro del aula tenemos que están desarrollando una investigación, por ejemplo, con estrategias docentes? ¿Cuántos tenemos que están trabajando con inteligencia emocional? ¿Cuántos tenemos que están trabajando, a ver, se me ocurre, con operaciones lógicas matemáticas? Entonces, todos ellos, cada vez que tengamos el desarrollo de un contenido, de un capítulo, de los elementos de cada capítulo, desde el punto de vista metodológico, que no estén todos por allá, sino que los integremos, los engranemos para que de esa manera se hagan trabajos colaborativos, porque todos están trabajando en el área de estrategias. Entonces, ¿para qué trabajar separados si los podemos unir y de esa manera reforzar esa enseñanza que estamos facilitando desde el punto de vista de la metodología de la investigación? Siguiente atributo que considero muy importante tomar
propicia o propiciar la integración de saberes mediante el compartir de ideas o conocimientos con otros profesionales donde aborden o estudien problemas propios de su área. Alguien creo que fue por aquí o del otro grupo me habló de lo que son las clases colegiadas. Entonces, a esto me refiero, que quizás traigamos un colega que tiene un fuerte en un aspecto fundamental del trabajo de investigación, distintamente del enfoque. Por ejemplo, hay profesionales que se han perfeccionado en el manejo de las herramientas estadísticas. Entonces, y en el caso del otro es habilidoso para el desarrollo de los aspectos teóricos metodológicos. Pero lo que compete a la parte del 4, entonces, bueno, si ahí hay una debilidad, se trae a ese colega, a ese profesional y le suministra todo ese conocimiento, todo ese bagaje que él tiene, se lo facilita al resto de los estudiantes y también nos nutrimos nosotros como docentes. Muy buenas, disculpa por la tarde ingresada, no te preocupes. Muy buenas noches, bienvenido igualmente. Siempre hay tiempo para todo. Entonces, estos tres elementos o atributos son muy importantes que lo fomentemos, lo apliquemos, los practiquemos, porque nos van a dejar de verdad sabores excelentes con una experiencia significativa y gratificante en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Ok, aspectos conceptuales, el subtítulo que está allá, pero dentro de ello hay retos y estrategias para el fortalecimiento del docente investigador. ¿Cuáles son estos retos que considero están muy presentes en nuestra realidad social y que hay que atacarlos desde el punto de vista de la mejoría de la práctica profesional para la enseñanza de la metodología de la investigación? Uno, estar activos en los procesos de publicación para la visibilidad de los resultados y todo ello permitirá la contribución a la ciencia y el ascenso académico. Esto creo que también lo dije, pero es muy importante recalcar. Muchas veces nos limitamos a publicar o a escribir o a investigar cuando vamos a ascender, cuando vamos a participar en una jornada de vez en cuando vamos a obtener un grado académico y hasta ahí llega el proceso de investigación. Pero es importante que cada semestre nosotros hagamos una investigación. Fíjense que si no queremos publicar a cada momento, porque tampoco es la idea, las cosas deben tener su tiempo y su espacio, ustedes pueden tener un año académico aplicando instrumentos, experimentando diferentes estrategias, diferentes actividades que al final les va a permitir a ustedes un producto tan nutrido, tan rico, que cuando lo presenten va a poder generar ese impacto, porque están viendo vamos a decir, la profundidad y la complejidad que se consideró para desarrollar ese trabajo, que lo que nos está aportando es de gran envergadura y se va a tomar en cuenta para aplicarlo en ese semestre que viene. Entonces, te va a permitir a ti poder darle información al resto de los docentes que quizás trabajan de una manera distinta y que vienen presentando situaciones y dificultades aún más graves para que él considere también que debe mejorar. El segundo reto es la carencia de criterios unificados para la orientación metodológica, profundidad en la diversidad de enfoques y paradigmas de la investigación. Aquí ahorita somos muchos los profesionales en el área de investigación, en el área de la metodología, y no tenemos criterios unificados, a pesar de que la metodología es clara, a pesar de que los autores y que desde diferentes perspectivas siempre nos dan un concepto, nos dan una teoría, nos dan unas características que tributan siempre en lo mismo. Porque si bien es cierto, la diversidad de conceptos, de términos, de palabras, no difiere tanto en cuanto al concepto propio de una persona cuando es de lo mismo, sino que diferentes perspectivas puedo darle una palabra más, una palabra menos, o decir lo mismo, pero desde el punto de vista de otra frase. Entonces, no entiendo por qué. Ahora, de manera subjetiva, considero que quizás, o si establecemos como hipótesis, podría estar
qué elemento allí para que no se maneje la unificación de criterios, que no conozca todos los enfoques o paradigmas, el que considere que este sí tiene rigor científico y este no. Entonces, todos ellos son elementos que permiten esa carencia de criterios que sean unificados. El punto número o escasez de tiempo para actividades de proyección académica. ¿Qué implica esto? Que muchas veces sacamos excusas de que no tenemos tiempo para realizar una investigación porque tengo 24 horas de clase, porque tengo 12, porque tengo dos trabajos, porque no sé qué, pero eso no implica el qué. Tenemos que hacer trabajo de investigación, tenemos que hacer investigación, porque de esa manera es como vamos a ir afianzando esos conocimientos para mejorar la práctica y tener más fortaleza en el desarrollo de la metodología de la investigación. Ahora, allá eran retos, aquí vamos a ver las estrategias que recomiendo, sugiero implementar para fortalecer esa relación indivisible o ese binomio docente-investigación. La primera estrategia es la capacitación y o formación continua en investigación. ¿A través de qué? Como esencia en el avance de la práctica profesional y la ciencia. Todo esto conlleva a una orientación metodológica en grupos de estudio, es decir, compartir de saberes de manera integral. ¿A qué me refiero con esto? En la universidad actual, en donde estoy laborando, desde que tengo conocimiento, existen departamentos por áreas. Por ejemplo, yo estoy en un programa y cada programa, dependiendo de las unidades curriculares, están inmersas en un área de conocimiento. Y siempre se hacen reuniones, pero un departamento por allá, el otro departamento por allá, el otro por allá, y nunca se comparte, vamos a decir, los acuerdos, lo que se discutió, los aportes que se pudieron haber presentado en esa reunión, en esa asamblea, en esa mesa de trabajo. Y es el mismo programa, pero con sesiones para trabajarlo de una manera más fácil, vamos a. Entonces, si queremos hacer reuniones por aparte, es válido también porque hay áreas, vamos a decir, específicas que deben discutir cada área, cada departamento para poder mejorarla. Pero hay áreas que competen a todos los departamentos que van a orientar esa mejoría de un mismo programa. Amén, igualmente. Entonces, otro desde el punto de vista cuando me refiero a talleres permanentes, es que la dirección de un programa, los vicerrectorados académicos, las jefaturas de los departamentos de investigación y los demás departamentos, pero refiero a este porque estamos trabajando con el área de metodología, podemos hacer vamos a decir, se me fue, un estudio quizás o una selección aleatoria, ¿verdad? De una revisión de avances de trabajo de investigación de los diferentes docentes que facilitan las unidades curriculares de metodología. Un proceso de revisión para ver si se redactan de una manera significativa los objetivos, si se están considerando los tres aspectos de un planteamiento macro, meso y micro, si se está realizando, formulando, diseñando de manera correcta instrumentos, entre otras, que va a permitir ver cuáles son las debilidades que se presentan con sus docentes y el departamento junto a la dirección proponer esos talleres o esas actividades de formación que mejoren esas competencias docentes. Entonces, a veces se ve muy limitado porque, como ya les comenté, se orienta mucho más al trabajo administrativo que al trabajo académico, entendiendo que el fuerte de una universidad, por ser una institución educativa de formación, es el elemento académico. Entonces, no podemos dejar responsabilidad a la parte administrativa y darle menos a lo académico. Siguiente estrategia que recomiendo, fomentar la investigación colaborativa y en red, donde se promueva, se propicie o se genere ¿qué?
la discusión inter y extrainstitucional de los procesos de investigación y los avances propios de ellos. Como por ejemplo, surgió un nuevo método, un nuevo enfoque, esto permite aquello. ¿Qué consideras tú cómo podemos abordar para promover una metodología correcta en los estudiantes para que puedan avanzar en su trabajo de investigación, entre otros aspectos a considerar? Tercera estrategia, creación de plataformas de difusión como apoyo al intercambio de saberes entre los diferentes medios de difusión e investigaciones con impacto social y científico. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense que están los WhatsApp, está el Telegram y estas plataformas que ya conocemos. Se pudieran hacer grupos, vamos a decir, de difusión de investigación en el WhatsApp, donde ingresen no solamente mis estudiantes, sino otros profesionales, otros estudiantes de otras universidades. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir estar activos, nos va a permitir estar en conocimientos, nos va a permitir reforzar y potenciar los conocimientos que ya nosotros poseemos, porque ahí hay diferentes perspectivas, diferentes herramientas que aplica uno y que aplica el otro. Entonces, de esa manera es como se pueden crear estas plataformas que acá estoy recomendando. Y por último, o es decir, todo lo anterior va a permitir promover esa cultura investigativa. Permiso. Primera actividad que ustedes van a desarrollar a través del chat. Fíjense, actividad cognitiva. Le digo mar de la investigación. ¿Por qué le digo el mar de la investigación? Porque la investigación es tan amplia, es tan profunda, así como conocemos que es el mar, que tiene demasiadas maravillas que hay que conocer. Si nos tiráramos y nos diéramos un chapuzón, como comúnmente hacemos cuando vamos a la playa o como si fuese en la piscina, lo hiciéramos en la investigación, disfrutáramos tanto como lo disfrutamos cuando vamos a la playa, al mar o a la piscina. ¿Okay? Entonces, la primera actividad, desde su práctica docente investigador, piensen, ¿ok? En una problemática latente en su aula de clases con sus estudiantes, de ustedes, no lo que vieron de otro lado ni lo que se les viene a la mente, no. Es lo que ustedes han observado ahorita, actualmente en su aula de clase. Muy buenas noches, María, no te preocupes, igualmente bienvenida. Aprovechemos de este tiempo. Entonces, en ese enunciado, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a pensar tú? Para luego, ¿qué vas a hacer? Formular una pregunta de investigación. Por otro lado, describa las acciones a realizar para mejorar esa situación. Ejemplo, en mi aula de clase hay un problema de comprensión de la información. Si tengo un problema de comprensión de la investigación, la pregunta sería, ¿cuáles son los que están influyendo en la comprensión lectora? Esa sería mi pregunta. ¿Qué acciones serían? Promover lectura crítica, promover el análisis de videos desde el punto de vista del discurso oral, entre otras. Entonces, ahora los leo a ustedes. Piensen en un problema real, lo que se le está presentando ahorita en el aula, desde su unidad curricular. Y luego formulen la pregunta a ese problema y describan al menos 3 acciones que permitan mejorar esa condición. Les leo. Les voy a leer de esta manera para que puedan quizás captar más rápido o puedan que esa imagen les llegue rápido a su mente, a su cerebro. Dice análisis en la comprensión lectora, ok. Pero análisis en la comprensión lectora, entonces tú tienes que formular cuál es la pregunta para esa situación que tú estás mostrando, que hay una dificultad para que sea un problema como tal, tienes que decir dificultad en el análisis de la comprensión lectora, ¿ok? Algo así para que se vea un problema. Alumnos que se inscribieron en una carrera que no les gustaba. Juan, eso es algo muy común en muchas universidades y hay muchos múltiples factores que influyen en eso. Muchas veces porque el padre quiere que su hijo sea médico, sea abogado, sea ingeniero, y no dejan, por ejemplo, el que quiere ser cantante o quiere ser escritor, no porque consideran que eso no es una profesión, porque eso no da dinero, porque no da estatus social. Entonces, bueno, entonces ahora deben redactar la pregunta a ese problema y describir al menos 3 acciones que va a permitir darle solución
a ese problema. Ok, Sandra, ¿cuál sería la pregunta que vas a formular para tu problema y tus tres acciones para darle? Juan, podrías también redactarla para que sea una pregunta como tal. Sería de qué manera se podrían analizar los factores que inciden en su educación superior, quizás. Pero también hay otras donde le podemos quitar el analizar y diríamos cuáles son los factores que inciden en la educación superior, en la selección de la carrera profesional de los estudiantes, en la carrera universitaria. Estaría hasta mejor, porque serían los factores que influyen en la selección de una carrera universitaria. Y ahora, ¿cuáles serían las acciones que ustedes van a proponer para disminuir esa situación, problema que están observando? Abordar la necesidad de motivación del alumno para asistir en la materia de informática. Un tema muy importante, muy relevante y creo que es algo que todos deberíamos estudiar. No solamente pasa en la materia de informática, sino en matemática, en investigación. ¿Qué factores inciden en la educación superior en México? Ok. Cuando dice qué factores inciden en la educación superior en México, no es necesariamente que tú vas a estudiar lo que tiene que ver en la selección de una carrera profesional. ¿Por qué el niño no coordina en este nivel? Educación física. Ok, eso sería como la problemática. ¿De qué manera sería la pregunta que tú vas a hacer en tu investigación y cuáles serían las opciones, Dago? Sandra dice, ¿cómo contribuir para que mejore la comprensión lectora de los alumnos? ¿Podrías hacerlo así o tú te puedes colocar también de qué manera se puede contribuir al mejoramiento de la comprensión lectora o a través de qué estrategias? De esa manera también puedes formular la pregunta. Motivar al joven en lo que gusta para no imponer la carrera. Dice, el estrés académico afecta la calidad del sueño y la concentración en estudiantes durante la jornada académica. ¿Cuáles serían las acciones a mejorar? Aaron, algunos estudiantes tienen problemas al momento de estudiar. Sería técnicas de estudio, quizás, y ver. Buen tema, formidable. Con este curso, la mayoría de los participantes se van a animar a hacer trabajo de investigación. Muchas gracias. Gracias a ti, Taya, por esa opinión tan grata. José Márquez dice, ¿cuáles son los elementos que influyen para la gerencia de proyectos de investigación y desarrollo? Muy importante. Una problemática, dice, de integración del grupo y tiempo, cómo influye en la figura paterna, crear un ambiente de aprendizaje atractivo, sería una de las acciones. ¿Qué te gustaría trabajar? ¿En qué tiempo se puede realizar la investigación? Bueno, en el caso Janet, no sé, no leí. Aquí está de integración del grupo, que ya vi tu problema. Bien. ¿De qué manera se puede contribuir la coordinación de habilidades motrices de los niños? Es una buena pregunta. Eh, ¿Cómo describir la problemática del proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿O a través de qué factores se podría describir la problemática del proceso de enseñanza-aprendizaje? También podría darle ese valor agregado. ¿Cómo contribuyen a la estrategia de aprendizaje colaborativo en el aula para el rendimiento académico de los estudiantes? O quizás cuáles estrategias, sería también cuáles estrategias contribuyen al aprendizaje colaborativo en el aula para el rendimiento académico. Pero para el rendimiento académico, ¿qué? Sería para el mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes de radio y imagenología. Te quedaría mucho mejor. El detalle sería cómo se enfocaría, por ejemplo, en el campo de la ingeniería de minas. Fíjate que en la parte de la ingeniería de minas, bueno, lamentablemente creo que es una investigación que debe estar muy orientada a una investigación aplicada, obviamente de enfoque cuantitativo, por la naturaleza del área. Pero la formación de la enseñanza siempre debe estar orientada a los mismos aspectos o elementos, perdón, que hemos venido considerando en estos 7 días. Utilizan métodos de estudio, técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje. Ok, cuando vamos a elaborar una pregunta, es una pregunta. Si queremos hacer una pregunta integrativa, donde decimos métodos, estudios y técnicas y estrategias, que hay 4 elementos, tenemos que buscar
una frase que permite encerrar a las cuatro, sino formulamos cuatro preguntas diferentes. ¿Qué consecuencias enfrentan los estudiantes que cursan una carrera universitaria que no les resulta interés? Mucho mejor, más atinada a lo que primeramente planteaste, Juan. Comprender cuáles son los factores que influyen de esa manera no está muy llevada a una pregunta, sino sería cómo se podría comprender o cómo se puede comprender o a través de qué se va a comprender, entre otras cosas, para que pueda quedar muy bien de la pregunta. Contenidos evolutivos, de qué manera el estrés académico afecta la calidad del sueño, acciones, establecer completo lo que Harold acaba de enviar, establecer una rutina de estudio y descanso, aplicar técnicas de manejo de estrés, desarrollar una cultura del sueño. Ok, está muy enfocado, tu trabajo está muy enfocado a lo que es psicología del aprendizaje. ¿Cuáles factores inciden en la comprensión de la lectura? Interesante. Bien, de verdad que sí hay buen potencial acá en este grupo. Para continuar entonces, fíjense que ahora sí entramos a el módulo 4, perdón, al contenido 4 del módulo 2. Construcción de la ruta del pensamiento cualitativo. Fases. Estas fases son algunas que se pudieron planificar a partir de varios elementos o ejemplos que existen en las investigaciones. ¿Okay? Entonces, el punto al principio, como les dije, estaba pensado el cualitativo, pero ahora el discurso lo vamos a tratar de manejar en ambos enfoques. La primera, y obviamente para todos, es muy importante que se considere la situación del problema de estudio, es decir, qué es lo que está pasando, qué lo está causando, cómo se genera, cómo se puede cambiar, transformar o quizás minimizar o disminuir esa situación que venimos observando. Y es muy importante que en ello refiramos de manera principal, primordial, esencial a cómo convertir una idea en una interrogante de investigación. Fíjense la relación de lo anterior con lo que hoy, lo que en este momento estamos trabajando, porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros orientar hacia qué enfoque. En un momento me hicieron la pregunta y les respondí que si trabajamos primero lo que es la operatividad de la variable, obviamente vamos a conocer cuál sería mucho más fácil nuestra pregunta, porque ya ahí tenemos el tema, ahí tenemos el posible título, entre otras cosas, y sabemos que la pregunta general de nuestra investigación es simplemente nuestro título con un permita hacer una pregunta, es decir, algo que sea interrogante, para que sea una pregunta. Y es mucho más fácil de esa manera. Pero muchos empiezan con una pregunta porque es lo que les va a permitir orientar qué va a investigar, dónde va a investigar, cómo lo va a investigar, entre otras cosas. ¿Okay? Entonces es muy importante siempre tener en cuenta cómo convertir la idea en una interrogante, la cual siempre guía u orienta el enfoque de la misma. Es decir, cómo, cuáles, cuándo, quiénes, entre otras preguntas que ya desarrollamos y que bien conocemos, en efecto se debe centrar en las acciones provocadas más que en la cantidad. A esto me refiero cuando pensábamos que las rutas del pensamiento cualitativo, pero si es un pensamiento cuantitativo, entonces va a pensar más en la cantidad que en lo que provoca, en lo que genera ese problema. Entonces, esa es la diferencia entre una ruta de pensamiento cuantitativo con la ruta del pensamiento cualitativo. Este que es cualitativo es comprender de manera profunda cuáles son quizás las causas que están llevando a este problema o quizás entender, comprender e interpretar cómo esto está influyendo en este comportamiento. Y este que está acá, que es el enfoque cuantitativo, más allá de lo que está acá, lo único que le interesa es entender cuál es el problema, en este caso en cantidad. ¿Cuántos están siendo afectados por esto? ¿Cuántos estudiantes están siendo reprobados en esta unidad curricular? O podríamos decir, ¿quién aplica o en qué momento aplica las estrategias de enseñanza? Si la aplica o no la aplica, o la aplico 30% del semestre, entre otras cosas, es lo que le interesa a la investigación cuantitativa. La segunda fase o etapa o ciclo que podamos denominar en este caso es que se debe diseñar, se debe, vamos a decir, elaborar una guía o planificación de investigación, es decir,
qué es lo que voy a hacer primero, cómo lo voy a hacer, a través de qué lo voy a hacer, de qué manera lo voy a enseñar, lo voy a facilitar, cómo lo voy a construir. Y para ello es muy importante que se requiera de un pensamiento reflexivo a fin de poder seleccionar, de poder considerar la ruta metodológica adecuada para resolver la situación planteada en concordancia con los involucrados. Entonces, es muy importante que el estudiante sepa o conozca qué quiere hacer con su investigación, qué es lo que quiere conocer. Y de esa manera, entonces, ya el docente le puede sugerir cuál sería el enfoque, el paradigma y el método ideal para su investigación. Entonces, nunca podemos decirle al estudiante que haga una investigación de esta orientación si no conocemos muy bien cuál es la naturaleza de lo que él lo que persigue con su investigación. Tercera fase, la recolección de datos. Para poder establecer una recolección de datos efectiva, pertinente, viable, rica en información, para un buen análisis, una buena interpretación, este apartado refiere al cómo se va a abordar el fenómeno de estudio, considerando para ello la naturaleza de la investigación. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, si ya orientamos que o seleccionamos que es cualitativo, debemos sugerirle al estudiante las técnicas e instrumentos que permiten recabar información de la experiencia, de la vivencia, de ese fenómeno en el mismo contexto. Y obviamente no es solamente decirle, es la técnica de la entrevista, por ejemplo, con un guión de entrevista, sino orientarle cómo se va a formular, a diseñar ese instrumento. ¿Qué hay que considerar para que sea un instrumento de orden cualitativo? Otras cosas. Le decimos, deben ser unas preguntas abiertas. Y el estudiante dice, pregunta abierta. ¿Qué será eso? Una pregunta. Se empiezan a imaginar, la puerta se abrió la ventana, pero ¿qué tiene que ver que se abra una puerta, una ventana, una pregunta abierta? ¿Qué sería eso? Entonces hay que darle ejemplos, varios, no solamente hacerle una pregunta. Entonces le damos un ejemplo, pero primero le preguntamos, ¿qué creen ustedes? Y ellos le van a dar cualquier idea, puede ser loca o no. Y a partir de allí, ustedes le formulan varias preguntas abiertas como ejemplo y luego ahora hacen que ellos formulen varias preguntas abiertas de el tema de su investigación. Ahora, si es con la cuantitativa y le hablamos del instrumento, le tenemos que decir que el instrumento se debe redactar en cuanto a ítem, y en cuanto a alternativas de solución, pero ellos te hacen cuestiones así. Claro, tú le indicaste que cómo redactar un ítem, que no debe tener ambigüedad, que la ambigüedad es cuando existe y esto. Entonces hay dos ítems. O lo formulamos para que sea uno, o lo formulamos dos, de manera separada para que sean dos ítems. Alternativas de solución, le decimos, hay esta, pero ¿por qué esta, no otra? ¿Por qué deben ser impares? Por qué no pares? Para que él pueda entender muy bien todo su instrumento. Fíjense por qué le estoy comentando esto. En el TikTok hay muchos profesionales que se dedican, son empresas y otros son personas que quieren dar a conocer lo que ellos saben en metodología de la investigación. Y lo que mayormente veo allí es que muchos de los estudiantes en ciertas situaciones pueden conversar de manera más fácil la teoría. Es decir, el capítulo número 2 explicar el problema, explicar o desarrollar el enfoque, el paradigma, lo está haciendo por inercia. Lo está explicando desde lo que leyó, que referían los autores que él utilizó para construir su capítulo número 3 o su marco metodológico, pero no tiene ni idea qué es el enfoque cualitativo, por qué selecciono el enfoque cualitativo y pare de contar que está referido a la parte metodológica. Entonces, es lo que hay que reforzar mucho más en la enseñanza de la metodología de la investigación. Número 4, como fase, es análisis e interpretación de la información. Esto es un elemento también muy,
muy esencial porque tampoco se genera o se brindan las herramientas suficientes necesarias para hacer un análisis de manera correcta en los trabajos de investigación. ¿Qué hay que considerar para poder interpretar esos números? Mucha gente lo hace tan, vamos a decir, tan recetario que empieza y no, prácticamente no hay análisis, porque el decir, el 20 respondió casi nunca, mientras que el 30% respondió no sé qué, mientras el 40% respondió tal cosa. Ahí no hay un análisis, no hay ni siquiera una interpretación de los resultados, de los números. O sea, ¿qué está indicando esos números? Es lo que nos va a permitir a nosotros poder hacer un análisis. Entonces, eso creo que también hay que trabajarlo mucho, porque no es simplemente describir lo que la tabla está diciendo numéricamente, es qué es lo que están diciendo esos números. Hasta ahí es donde lleva un análisis, de manera coherente, de manera profunda, de manera pertinente, significativa, entre otras situaciones que podamos añadirle y que conlleven a lo positivo. Entonces, contribuye a la forma en cómo se van a mostrar o cómo se muestran esos resultados arrojados por el proceso investigativo. Ahora voy también. Muchas veces se analizan o se describen los números que muestra la tabla, pero cuando vamos al gráfico, que anteriormente, si no me equivoco, se utilizaba mucho diagramas de torta. Hoy en día se están utilizando mucho los diagramas de barra o los que llamamos como histograma. Correcto, es un proceso automatizado, pero hay que promover mejorías para que ese proceso, no porque sea automatizado es malo, sino que le podamos dar un valor agregado a ese proceso de automatización para contribuir en un análisis de verdad. Entonces, no sabemos o no le facilitamos al estudiante cómo interpretar esa gráfica. Si nosotros como docentes, obviamente, ¿quiénes son buenos en interpretar esas gráficas, esos altos y esos bajos, esos picos? Los economistas, los administradores. Bueno, si no tenemos el conocimiento suficiente para interpretar esos gráficos, no nos dé pena, busquemos a un profesional, un colega economista, obviamente que puede entrar ahí, pero el economista es el que está formado con competencias para analizar gráficos. Bueno, busquemos a alguien. Si no lo quiero llevar a mi clase, le digo que me dé las herramientas básicas para que el estudiante nos pueda decir mucho eso. ¿Por qué lo comento? En mi formación de pregrado y posgrado y en lo que he escuchado con otros participantes, porque no hablo de mi experiencia sola, sino de la mía, pero con lo que he escuchado a mi alrededor, cuando te dan ese seminario de herramientas estadísticas, te dicen cómo integrar o cómo añadir datos en el software, pero no te están enseñando cómo analizar con profundidad, sino que el ejemplo común que te dan es que el 20%, el 30%, y luego te dicen que lo que dijiste en la tabla, si es coherente o no es coherente con lo que establece la teoría, es decir, lo que dice el autor, y ya. Y decir que por el número, por el valor que dio, está ubicado según la media aritmética, está ubicado en, más a decir, se me ocurre, algo en bajo, en alto, en medio. Ajá, y el estudiante, ¿cómo lo va a explicar? Tenemos que ir más allá y esas son situaciones que mucha gente no se ha percatado de que hay que reforzar para que el estudiante pueda apropiarse de la metodología, que es lo que no está haciendo. ¿De cuál de tantos? Bueno, me imagino que es de la parte de la tabla y del gráfico. Como le estaba comentando ahorita, en la tabla tenemos que exponer más allá de la cantidad de lo que respondieron el 20%. Tenemos que decir que ese 20%, si no, a nosotros nos están diciendo, ejemplo, que es el 20% respondió que casi nunca emplea estrategias de aprendizaje, tenemos que decir entonces el 20% casi nunca aplicó, lo cual está conllevando a una dificultad o debilidad en los procesos de construcción de aprendizaje del estudiante, por cuanto las estrategias son fundamentales, ya que el desarrollo cognitivo y todo aquello. Y a su vez, estableciendo lo que nos muestra la gráfica, existe un rango elevado o una curva que es muy dinámica, lo cual está presentando o nos está mostrando
De esa manera es como se debería, desde mi concepción, desde mi perspectiva, elaborar los análisis de investigaciones con enfoque cuantitativo. Juan Hilberto. No sé si respondí en totalidad tu pregunta o todavía existe algo inconcluso que no pudiste entender. Ok, gracias a ti. Hay que cambiar el método de enseñanza. Más que el método ASUS es la práctica propia, porque la práctica incluye el método, la estrategia, las técnicas, es decir, es transformar nuestra práctica desde todo lo que en ella le compete. Ok, para continuar, entonces, en esta parte, bien, bien, chévere. En esta parte, ¿cuál sería el rol del docente investigador con orientación cualitativa? ¿Ok? Uno, el investigador es la principal herramienta para el desarrollo del proceso inherente a la investigación, es decir, forma parte de todo momento en la investigación, como bien lo vinimos reseñando en partes anteriores de las sesiones, dijimos que el investigador en la parte cualitativa no solamente es sujeto, sino que también se convierte en objeto, a diferencia del cuantitativo, que el rol de él es simplemente estar, vamos a decir, detrás, como decir, ver los toros detrás de la barrera, porque él no está inmerso en la investigación, simplemente es el que va a conocer, él es vamos a decir, es el conocente y va a conocer ese problema, va a conocer ese objeto para poderlos describir cantidad o de una referencia numérica que emergen de la aplicación de ese instrumento, mientras que acá también somos parte de esa investigación en la cualitativa. Es decir, que si estamos hablando de la estrategia docente y es lo que estamos investigando, nosotros si somos docentes también formamos parte de esa evaluación de la investigación. ¿Cuál sería el otro rol? Desarrollar la acción reflexiva como fundamento esencial de todo lo observado antes, durante y después. Desde la perspectiva fenomenológica y hermenéutica, ¿cómo se redefine el papel del sujeto en la construcción del sentido dentro de la ruta del pensamiento cualitativo? Fíjate que desde, como le acabo de decir, en la parte de la fenomenología o la hermenéutica o la etnografía o la teoría fundamentada, que son métodos que están inmersos en los paradigmas interpretativos y por lo que establecen diferenciarse, lo hablo de sujeto, pero no se define como un sujeto, sino que se le dice que forma parte de esa investigación. Entonces es prácticamente, y es estar dentro de la investigación, es considerarse un actor social más. Mientras que allá la muestra en la investigación cuantitativa, la muestra es la que está. Y obviamente en la investigación cualitativa, en esa muestra nosotros no nos, es como decir, no nos estamos sumando allá, pero tenemos que incidir dentro de esa, vamos a decir, dentro de esos actores, porque estamos nosotros también describiendo una problemática que está percibiéndose propia de nuestro conocimiento y propia de nuestra experiencia. Vitola, no sé si pude haber respondido a tu pregunta. De ser no, entonces quizás me reformula porque es lo que pude haber entendido para responder. Bien, es decir, forma parte de todo, como ya le dije, todo el mundo. Desarrollo flexivo con fundamento, bueno, espero que haya sido en su total. Desarrolla la acción reflexiva como fundamento esencial de todo lo observado antes, durante y después, a fin de conocer cómo se comportan los fenómenos de estudio desde diferentes perspectivas. Y esto es un elemento muy fundamental también del investigador cualitativo. Mientras que en el cuantitativo solamente se hace en el momento de que se describió el problema, en el momento de que se aplica el instrumento, pero más nada. Mientras que los investigadores de enfoques o de investigaciones cualitativas deben estar siempre pendientes. Es como decir, hacer un proceso de actualización de ese fenómeno que observamos en el primer momento. Entonces, es como decirle, cada vez que hagamos un capítulo, un momento, tenemos que también ir viendo cómo se sigue comportando ese problema, ese fenómeno, porque si no hay que redimensionar para que los resultados que vamos a hacer tengan
pertinencia, porque una investigación cualitativa, por su dinámica, por su interacción, siempre va a estar observando la dinámica de la realidad social es tan variable que el fenómeno, lo que hoy observamos, lo que hoy estudiamos, quizás mañana puede que no exista o puede que esté más agravado. Bien. El tercero es que se involucra, correcto, sí, es muy importante eso, Julis. Se involucra con los informantes o actores sociales mediante la técnica del rapport, es decir, el poder confirmar, verificar lo que estamos haciendo, ese intercambio, ese diálogo, esa comunicación, tú estás diciendo, entre otras cosas. Empleando los criterios de la ética, respetando así la confidencialidad de los datos cualitativos recabados. Fíjense que acá, cuando hablamos de confidencialidad, se debe respetar mucho esa parte en las investigaciones cualitativas porque los instrumentos nunca deben identificarse con el nombre de quien fue o cumplió el rol de entrevistado. Mientras que la investigación, cuando nosotros hacemos el diseño del instrumento, la persona a quien se le aplicó debe registrar nombre, apellido, cédula, perdón, a veces hasta el teléfono, el área de conocimiento en el que está, si tiene posgrado, si tiene maestría, si tiene doctorado. Todo eso se exige en las investigaciones cuantitativas y por eso es que, bueno, ahí sé quién respondió, quién no respondió, quién dijo esto y quién no dijo aquello. Mientras que en la cualitativa se guarda mucho, se respeta mucho esa parte de la identidad por el hecho del criterio de la confidencialidad. Entonces, todo lo anterior busca comprender la realidad a través de la interpretación y el significado. Dentro de ese mismo rol es muy importante considerar la necesidad de facilitar la lectura a través de investigaciones sobre áreas afines. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuántos de ustedes, cuando el estudiante la ruta metodológica, la forma de escribir, para mostrarles ejemplos de una investigación con esta ruta, con la otra ruta? ¿Cuántos de ustedes quizás han llevado a su aula de clase trabajos de investigación que ya fueron publicables, que ya fueron aprobados? ¿Cuántos les han llevado artículos quizás de ustedes o artículos de otros estudiantes que se han producido en sus clases, en su práctica, para que el estudiante también observe de manera directa cómo se construye esa investigación, qué elementos tiene esa investigación, porque recuerden que la teoría sin la práctica no es nada, o el ejemplo de manera oral, sin lo visual, muchas veces tampoco conlleva a una buena respuesta. Entonces, es muy importante siempre trabajar de manera integrada entre lo que dije, ¿cómo decir? Entre el ser y el hacer, o el saber y el hacer. Entonces, y también los estudiantes anteriores que han realizado con impacto real. Obviamente, tenemos que llevar trabajos de investigación que fueron aprobados sin observaciones, artículos que consideramos son de impacto, son pertinentes a nuestros estudiantes, entre otras. Otro rol sería incentivar la reflexión y exposición de ideas acerca de las mismas. De esta manera se desarrolla el pensamiento crítico, es decir, podemos trabajar desde, si hablamos de la taxonomía, por cierto, les debo los documentos de la taxonomía, no se me olviden. Si hablamos de la taxonomía, en la taxonomía de Bloom empezamos con niveles de conocimientos, niveles cognitivos que va de la observación, de la identificación, de la descripción, de la clasificación, del análisis, la comprensión. De esa manera es como se va a generar un mejor aprendizaje del estudiante. Entonces, si nos vamos a llevar a cabo por esa dinámica o simplemente entendiendo que debemos partir de lo básico a lo complejo para que se pueda comprender lo que es el estudiante primero que conozca qué es una tesis, cómo se hace la tesis. Culturalmente le decimos, bueno, pero ya sabemos que en pregrado es trabajo de investigación, pero hay quienes le dicen todavía tesis. Bueno, entonces, primero que conozcan de ambos, de los enfoques, de los paradigmas, todo eso, cómo se estructura una y la otra, cómo se escribe una y la otra. Que después que observe, conozca, ahora identifique las diferencias que hay entre una y la otra. Después que identifique las diferencias entre una y la otra, pueda más o menos describir o plasmar
¿Cuáles fueron las diferencias que permitieron orientar ese trabajo con ese enfoque? Por ejemplo, sí, claro, pero culturalmente, como les digo, todos los estudiantes en la universidad dicen, ya estoy en tesis, pero sabemos que trabajo de investigación es el nombre idóneo, considero yo, en el pregrado, trabajo especial de grado en la especialización, trabajo de grado en la maestría y tesis en el doctorado. Entonces, desde el punto de vista, es como le dije, observo primero, luego identifico, luego describo y después empiezo a poder de construirla. Es decir, quizás algunas observaciones que el estudiante por conocimiento en lo que le hemos venido facilitando pueda decir, bueno, profe, en esta investigación estoy observando que si está hablando del enfoque cualitativo, debió haber enmarcado esto y esto y aquello y lo otro. Y de esa manera el estudiante va conociendo mucho más. Cuando ya vaya a entrar a su investigación de lleno, se le va a facilitar ese desarrollo. Tercero, programar espacios para el acompañamiento al investigador en el proceso de su trabajo. Muchos docentes hacen asesorías o hacen acompañamientos como a carrera, como sin tiempo de calidad. Entonces, ¿cómo el estudiante va a entender muy bien lo que tú le estás asignando como actividad si no le estás dedicando el tiempo para poder ver si entendió, si no entendió, si entendió? Entonces, eso es un elemento también grave que se está presentando. Un semestre tiene 6 meses, así como lo dice. Hay universidades que tienen seminario de investigación o un día de 4 o 5 horas corrida o 2 veces a la semana, 3 horas diarias, por ejemplo. Bueno, en esta semana explicamos y asignamos. El otro día de esa misma semana, ahora acompañamos, revisamos qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, qué te está haciendo falta, dónde investigaste, qué investigaste para poder trabajar de manera correcta y significativa en la construcción de esa investigación. Cuarto, enseñar a investigar investigando. Por eso ya le dije, cualquier cosa que se le ocurra, diga al estudiante, tráigame el concepto de tal cosa, pero siempre fundamentado en autores, al menos tres. Entonces, ¿qué página consultaste? ¿Qué pudiste consultar? ¿Qué entendiste de esa lectura, de aquello y lo otro? Es que el estudiante va a afianzar mucho más el proceso metodológico de la investigación para el acompañamiento al investigador en el proceso de su trabajo de investigación. Quinto, enseñar a investigar investigando como ejemplo real de las rutas o fases cada investigación parte de las estructuras metodológicas. Esto tiene mucha relación con la anterior. Involucrar a los estudiantes en la comunidad o institución como parte del conocimiento de la realidad. Lleven al estudiante o díganle que en su casa puedan también insertarse para poder convertirse, vamos a decir, como decir, vamos a jugar al comunicador social, al periodista. Vamos a jugar así, podemos decir. Entonces, el periodista, ¿qué hace? Tiene que investigar, tiene que preguntar, tiene que registrar, tiene que dar información con bases, con fundamentos sólidos para que pueda el televidente o en este caso el pueblo, el ciudadano, pueda, como decir, creer en lo que él está diciendo. Por otro lado, divulgar periódicamente la información sobre las líneas de investigación y cómo éstas se deben nutrir. ¿Qué quiere decir? Que ya el centro de investigación fue y dio información de las líneas, cómo inscribir un trabajo en la línea, los requisitos, qué es una línea de investigación. Entonces, es muy importante que el centro haga presencia de manera periódica, así como lo dice. Vamos a decir quizás cada 15 días o una vez al mes, para que el estudiante pueda inscribir su trabajo en esa línea de investigación sin importar que no sea un requisito obligatorio en el pregrado, porque sabemos que en el posgrado de por sí eso debe estar. Nueva actividad. Fíjense, vamos a hacer una actividad secuencial donde ustedes van a seguir mi frase. Mi trabajo de tesis fue basado en la investigación-acción de corte cualitativo. Cualitativo, claro, es que la investigación-acción de por sí es cualitativa. Entonces, vamos a hacer como decir la apertura, el desarrollo o el desenlace y el nudo, es decir, el inicio, el desarrollo
y el cierre. Yo inicio, como decir, yo inicio la historia, algo así, luego le agregamos a esa historia cuál es el desenlace, es decir, cómo se va dando y luego cuál sería ese final. ¿Ok? Es algo así como la que hicimos creo que en la cuarta sesión. Inicia el facilitador y luego cada participante completa la frase iniciando siempre con yo como docente. Entonces, ejemplo, yo como docente siempre promuevo el sentido crítico de los contenidos. Ahora ustedes, yo como docente, ¿qué es lo que hace? Vamos a leer. La investigación, acción con cuantitativo y cualitativo. Nunca la he visto. Muchas veces, a veces en el diagnóstico se reseñan números, pero no sé desde qué perspectiva lo hiciste mixto. Bien, ahora, yo como docente, ¿qué es lo que hago? Es lo que ustedes van a decir. En el caso de este servidor que está acá, escribí lo siguiente. Yo como docente siempre promuevo el sentido crítico de los contenidos. Ahora ustedes, yo como docente, ¿qué es lo que hago? Los leo ahí entonces. Yo como docente, ¿qué es lo que hago? Está muy relacionado con la actividad de mi filosofía. Quien la hizo ya tendría elementos suficientes para responderla. Yo como docente, ¿qué es lo que hago? Vamos a ver su respuesta. Yo como docente siempre promuevo el interés investigativo de mis estudiantes. Hey, si te pregunto cómo promueves ese interés, ¿qué me responderías? ¿O de qué manera promueves ese interés? ¿Qué utilizas, qué aplicas para... Yo me percibo docente y corrijo a otros estudiantes. Silvia. ¿Cómo así? Quizás hubo un error ahí de dedo y la palabra no está completa. Yo me percibo docente y corrijo a otros estudiantes. ¿Cómo así? A ver. ¿Quién más? Yo como docente. ¿Qué hago yo como docente? Yo como docente incluyo datos cualitativos y descriptivos de terceros que puedan aportar información a la investigación. Elemento fundamental. Siempre buscar de esos sujetos, de esa muestra, que son información de terceros. Ok. Yo me autopercibo docente y corrijo a otros estudiantes. Es como si tú te autocorrigieras también. Entiendo. Yo como docente utilizo herramientas de investigación a través de problemas de vivencia en su entorno. Ok. ¿Qué herramientas utiliza? Consuelo. En oportunidades les doy pastillas y les digo que si quieren más información, la busquen para la clase. Interesante. ¿De qué manera se desarrollaría eso? Yo como docente incentivo a búsqueda de material bibliográfico académico. Supongo, José, que para eso tú le facilitas cómo buscar información en las redes, porque no toda la información es fidedigna. ¿Qué páginas consultar? Quizás yo como docente escucho y trato siempre de dar respuesta a mis estudiantes, promuevo el pensamiento. Muy importante escuchar. A veces no nos damos el tiempo para escuchar. Yo como docente soy facilitador de pensamiento crítico y el anclaje de una forma nueva de enfrentar la vida desde la filosofía y la investigación. Elementos profundos, José Dani. Yo como docente realizo un diagnóstico para mirar las dificultades y poder trabajar en ellas para potencializar sus habilidades. ¿De qué manera, Melissa? Si me pudieras explicar. Yo como docente me gusta incentivar a los estudiantes en la investigación. Azul, ¿de qué manera los incentivas? La investigación-acción es cualitativa. La investigación-acción es un método que se ubica en el paradigma sociocrítico de un enfoque cualitativo. La entrevista, la integración de textos, ¿ok? Como docente facilito, escucho, ejecuto. Yo como docente promuevo la participación y retroalimentación desde un análisis crítico de los temas. Marian, ¿qué utilizas para poder promover esa participación? ¿Qué estrategias o qué actividades aplicas? Yo como docente utilizo, supongo, herramientas o uso de herramientas de su contexto sociocultural en el proceso de investigación. ¿Cómo entrelazas eso, Digna?
Yo como docente utilizo diferentes estrategias para impartir los temas. ¿Qué estrategias, por ejemplo, Cristel? Yo como docente para el aprendizaje desde la práctica una vez establecidos los conocimientos teóricos. ¿Qué herramientas facilita? Herramientas tecnológicas, herramientas socioculturales, ¿cuáles? Yo como docente escucho y promuevo la participación con juegos didácticos y de investigación. Ya en esos juegos didácticos permiten el aprendizaje o desarrollo del pensamiento lógico o simplemente es como un elemento recreativo o si tienen que ver con la parte de la construcción de la investigación. Sandra, yo como docente promuevo que su información esté basada en situaciones experimentales. Para poder contribuir, traes a colación su realidad social, su contexto, su entorno sociofamiliar, bueno, todos los entornos. Es decir, que estableces procesos de analogía, de comparación. Bien. Ok. Para continuar entonces, acá, los que están desde la primera clase se pueden dar cuenta que esto ya lo habíamos trabajado. Para incentivar a los estudiantes les doy tips para que la investigación sea más interesante dentro de mis conocimientos y no se vuelvan aburridos. Interesante, ¿qué tips utilizas? Harold dice, yo como docente motivo la participación para un aprendizaje investigativo. La pregunta del problema, cómo abre el debate, la solución se da en clase, pero se deja la intriga para que consulte interesante. La intriga siempre va a promover la curiosidad. Como un elemento recreativo y de investigación, comienzo con el ficcionario que inicien su investigación con palabras desconocidas. Un factor relevante me parece importante. Yo como docente incentivo a los estudiantes a través del teatro e investigación del papel que le corresponde. Interesante, Noelia. Basado en proyectos participativos, profe. Ok. Yo utilizo los foros de discusión en línea. Bueno, en los foros de discusión en línea voy a detenerme un poco acá porque he tenido la oportunidad de ser parte como asistente de grupos de WhatsApp, en este caso específicamente, donde hay formaciones que el facilitador acompaña sus notas de voz que deben ser explicativas, ya voy a decir por qué digo eso, en esa forma que lo acabo de mencionar a las presentaciones o a las imágenes que se facilitan en ese tiempo de como manera de interacción, ¿verdad? Pero muchas veces lo que hacen es explicar lo que ya en la diapositiva o en la presentación o en la imagen ya está. Entonces, es muy importante que los foros de WhatsApp, de Telegram o cualquier otra plataforma estén abiertos a no leer lo que se nos presenta como recurso. Parte de esa lectura es interpretar, explicar lo que allí se está mostrando. Yo como docente promuevo la adaptación en el espacio y la creación del ambiente. Eso es un factor importante. La adaptación. Ejemplo, realizar un mapa conceptual humanizado. Varios estudiantes se colocan en la posición que corresponde al mapa y cada uno va expresando un punto. Cristel, interesante. Se me ocurrió la idea con lo que dice Cristel hasta poder elaborar un reloj del conocimiento donde lo podemos dibujar en la pared y el estudiante se va colocando en el piso y dependiendo el movimiento del segundero y del minutero, el estudiante allí va respondiendo cierta parte. Me pareció, se me ocurrió ahorita. Por eso les dije que aquí aprendemos todos. Practico la investigación histórica in situ, ejemplo, arquitectura en centro arqueológico. Permite eso, analizar las estructuras, las imágenes, entre otras cosas. ¿Qué tip utilizo? Le enseño a estudiar inteligencia artificial para que la investigación sea más amplia. Ojo con los estudiantes en la inteligencia artificial, porque ellos no conocen. Adivinanzas también son buenas. La idea es ser innovador, claro que sí, eso es así. Entonces, ¿por qué la traje para acá? Porque son elementos que me parecen importantes reforzar. Generar una amplia reflexión acerca de la generación del conocimiento desde la investigación, ubicar la investigación en los procesos de desarrollo social, es decir, que estén dentro de una realidad propia que nos compete, estudiar el concepto de investigación, las diferentes concepciones, es decir, que el estudiante
se apropie muy bien de lo que es la investigación, de lo que esto aporta y lo que esto le permite en su formación académica, su formación personal, crecimiento profesional, entre otras cosas. Desarrollar competencias para el abordaje de la investigación con calidad, rigurosidad y pertinencia. ¿Okay? Generar competencias para la planeación, gestión y evaluación de la investigación e incentivar la divulgación, socialización y sistematización del proceso de investigación. Hago relaciones con los saberes previos y datos los textos al contexto regional y comunitario. Eso es muy bueno, adecuación curricular. Creación de su propio texto para que se apropien del tema tratado. Eso desarrolla la oralidad, la escritura, pensamiento crítico, creativo, entre otras, Melissa. Bien, todo lo anteriormente que viene de lo que le he venido comentando no parte tampoco de algo vago. Todo tiene su sustento. Entonces, los principios fundamentales de la investigación cualitativa que conllevaron a generar o a fundamentar esos retos, esas estrategias y ese rol o ese discurso escrito y oral provienen en cierta parte de lo que expone esta autora acá. Dice, el reconocimiento de que no existe la realidad, sino múltiples realidades. En ese sentido, los conocimientos desarrollados serán también múltiples, acogiendo la multiplicidad de ideas, de opiniones de diferentes actores sociales. Es decir, que lo que nosotros vamos a interpretar desde el punto de vista de las respuestas que nos dan proviene de diferentes realidades, es decir, de la dinámica en donde se encuentran todos y cada uno de los actores sociales involucrados en el trabajo de investigación. Entonces, no trata de explicar lo que sucede exactamente, como lo hace la cuantitativa, sino busca es comprender cómo se está dando eso en la realidad, más que explicar por qué, es decir, con hechos, eso que se está dando. Es decir, afirmar. Acá no se afirma, sino que se trata de explicar, de comprender y de entender por qué está pasando eso, desde la perspectiva, la visión o la cosmovisión de quienes están integrados o inmersos en ella. El segundo es que el núcleo central de la investigación cualitativa es describir y comprender la complejidad de, vamos a decir, del entorno a partir de qué? De significados de la experiencia humana y aportar a la generación de la teoría. Contraposición a esto, la investigación cuantitativa busca explicar con números la variabilidad o la influencia de una variable u otra, más no busca entender y comprender el porqué de esos números. El por qué uno da 10, el por qué uno da 20. No, mientras que acá sí le interesa conocer el porqué de esos números, es decir, qué está incidiendo para que esos números estén elevados, estén bajos, estén por medio, entre otros elementos propios de investigación cualitativa. El tercero, el investigador reconoce que como observador es parte del observado y observa desde, ¿ok? Desde donde está hablando. Y por eso le interesa saber qué tipo de conocimientos quiere producir, asume sus propias experiencias, intereses y sistemas de conocimiento en su contexto social. Por eso fue que lo dije anteriormente. También somos parte de esa investigación integrada. Formamos también hacer un elemento para investigar o para conocer. La D o el cuarto nos refiere a que la investigación se realiza en el contexto social propio de los actores y fenómenos a estudiar. Lo que muchas veces hacemos una investigación fuera de ese contexto, fuera de esos actores o fuera de nuestro entorno, entendiendo que la realidad en la que nosotros estamos es donde tenemos que promover o propiciar esos espacios de investigación para transformar nuestra realidad. Porque si mejoramos nuestra realidad, obviamente nosotros vamos a mejorar también. Que no promueve, que no conlleve qué, o sin distorsiones, o sin algunos elementos que conlleven a distorsionar y o no controlar experimentalmente. O no control experimental, es decir, que no manipulemos la variable, que no la estemos modificando, entre otros aspectos. Puesto que se trata de comprender a las personas desde su propio contexto, desde su propia... Se privilegia el proceso de investigación inductivo
como un modo, una forma de buscar y acoger hallazgos, ¿verdad? Contingentes no previstos en marcos previos de categoría. Por eso le dije, las investigaciones cualitativas debemos tener varios planes formulados, diseñados, porque el fenómeno, la situación observada es muy variante, dado a la dinámica en cómo se desarrolla el proceso de construcción y que lo que pudimos haber observado hoy, mañana no puede ser, o puede haber otro, y este ya no está, o este puede estar más grave, pero como se agravó, creó otra situación u otro fenómeno más que afecta la investigación. Entonces es muy importante considerar esos aspectos allí. Nueva actividad, que es en este caso una actividad cognitiva que la denominé reflejo mis aprendizajes. Aquí vamos entonces así como a decir, llegamos vacío, pero ahora vamos a ver qué tan lleno estamos. O es decir, llegamos con una maleta vacía, qué tan pesada se va esa maleta, por ejemplo, ¿no? Es uno de los propósitos de esta actividad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a responder? Fíjense, ¿qué dice la actividad? Seleccione cualquier método de investigación. ¿Cuáles son los métodos? Si lo podemos llamar, en este caso, fenomenológico, etnográfico, investigación-acción, teoría fundamentada, el estudio de caso, o si hablamos de allá de la cuantitativa, una investigación experimental, no experimental, entre otras, ¿ok? Entonces, una vez que ustedes seleccionen eso, ¿qué van a hacer? Van a responder las siguientes interrogantes como ejercicio práctico para verificar el alcance de los conocimientos aprehendidos con la H intercalada, que significa apropiación. Es decir, me empoderé de ese conocimiento y ahora lo voy a demostrar de manera activa durante cada sesión. ¿En qué consiste ese método que usted seleccionó y qué técnicas claves puedo aplicar? Y el ejemplo es qué problema voy a investigar con ese método. Pueden pensarlo unos minutitos y luego responder acá en el chat del Zoom. Recordar primero los métodos que hemos venido estudiando, la fenomenología, la etnografía, la teoría fundamentada, la investigación-acción, la investigación descriptiva analítica, experimental no experimental, la aplicativa, y luego decir en qué consiste ese tipo o ese método de investigación, qué técnicas puedo emplear en ese método y qué ejemplo es qué voy a investigar con ese método o qué podría investigar con ese método. Les doy el espacio y el chance para que puedan empezar unos minutitos y luego dar respuesta a la práctica de esta actividad. Cualquiera de los métodos que hemos venido estudiando, quizás el método con el que usted está trabajando ahorita, que es el método que más conoce, puede utilizar un ejemplo real, que sería el ejemplo real, extraer información de su trabajo de investigación y plasmarla acá como parte práctica. Pero es muy importante que nosotros conozcamos en qué consiste ese método que estamos seleccionando. Por ejemplo, la fenomenología. ¿Cuál es esa finalidad de la fenomenología? Perdón. ¿Qué se pretende con una investigación con ese enfoque? ¿Qué va a estudiar el investigador? ¿De qué manera lo va a estudiar? ¿A través de qué? Serían las técnicas. Entonces, ahí decimos esta cosa. Esta cosa sería el ejemplo. Como que les ha costado mucho. Pensando muy bien para pensar, para responder. Factor muy importante. Ejemplo, la fenomenología, la etnografía, bueno, tienen esa tarea pendiente por ahí entonces. Mientras van pensando, ok, método experimental. Entonces, Torres, ¿ese método en qué consiste? ¿Qué técnicas se aplicarían para desarrollar ese método, perdón? ¿Y qué ejemplo de investigación tú vas a abordar con el método experimental, por ejemplo?
Eso es a lo que nos conlleva la actividad esta que está presente acá. Mientras ustedes van respondiendo, vamos a ir avanzando. Fíjense que estas son formas y maneras de la parte de la producción científica. Analítico. Descompone un fenómeno en partes para estudiarlas en detalles, útil en investigaciones jurídicas, muy jurídicas también entra sería un estudio documental. Útil en investigaciones jurídicas para estudiar normas, jurisprudencia y doctrinas. ¿Qué técnicas aplicarías allí en esa parte, Asus? IAP con entrevistas semiestructuradas. ¿Qué técnica aplicarías, José, con el método etnográfico? ¿Qué significa el método etnográfico para ti? ¿Qué técnica y cuál sería el ejemplo? Sí, sí, con mi parte solamente tenemos 7 clases. Es como lo vengo diciendo desde que iniciamos. Grupo de control y experimenta la técnica. La investigación fenomenológica busca comprender el fenómeno a profundidad mediante la técnica de un guión de entrevista. Ok, recuerde que es no solamente mencionar el método, sino también exponer en qué consiste, cuál es un ejemplo de técnica y qué estudio podríamos abordar con ese método. Bien, entonces mientras ustedes van transcribiendo allí, van respondiendo, vamos a darle una lectura a esto porque no requiere tanta explicación, ¿ok? Porque creo que son términos que conocemos, pero igualmente hay que discutirlos. En la producción científica tenemos varias formas de poder producir ciencia, que puede ser en primera instancia, sí, Vitola, correcto. Conmigo son 7 clases. Ese es el tiempo que tengo entre el grupo uno y bueno, cada grupo que me permite trabajar la corporación. Ya ustedes creo que creo que viene neurodidáctica y después entran con otro, que es lo que Daniel les comentó en su primer momento cuando entró y les dio esa información este, del desarrollo del diplomado, las áreas que comprende como tal. Entonces, uno de los elementos fundamentales son los trabajos de investigación en los diferentes niveles educativos, como por ejemplo proyectos, trabajo especial de grado, trabajo de grado y tesis. Y ahí vamos a decir documentos que nos permiten a nosotros poder publicar o dar a conocer para tener un mayor alcance con nuestros resultados, serían las revistas arbitradas, por ejemplo, memorias arbitradas o revistas indexadas también. Pueden ser revistas digitales como revistas físicas y todo ello, todas las revistas de diferentes universidades siempre tienen normas diferentes. Entonces, si nosotros queremos publicar, tenemos que irnos. Hay algunas revistas que lo tienen a veces en la parte de adelante y otras en la parte de atrás. Es decir, las normas de margen, de letra, de estructura, entre otras cosas. Y ahí que vamos a publicar artículos, ensayos, capítulos de libros, los mismos libros también son parte de socializar resultados en revistas indexadas o cualquier otro documento que bien la universidad o el centro o el instituto brinde para publicar y difundir esos resultados. Las memorias arbitradas o congresos de jornada, en las memorias arbitradas mayormente se publican dependiendo la amplitud o la naturaleza del mismo, pueden ser donde se publiquen solamente los resúmenes de los trabajos de investigación o el resumen con un pequeño extenso, no es tan riguroso como lo establecen las revistas indexadas para publicar artículos o ensayos. También los mismos eventos y estas jornadas nos permiten a nosotros también dar a conocer resultados, porque hay eventos que a veces no publican los trabajos socializados, pero son, por ejemplo, en este caso de la corporación, nos permite a nosotros llegar a mucho más, tener mayor alcance con la información, porque fíjense, queda publicado en YouTube. Entonces YouTube es visto a nivel mundial, pues. Entonces ahí que a veces no publican, pero permiten que tú puedas mostrar esos conocimientos y dejar esa experiencia para que otros puedan visualizar. Un trabajo especial de grado y un trabajo de grado y de tesis permiten crear artículos científicos tanto objetivos tengan. ¿A qué me refiero? Creo que lo comenté en un momento. Hay mucha gente que el trabajo de grado, trabajo especial de grado o la tesis,
Si la quiero publicar completa, la puedo convertir en un libro. Por lo tanto, tengo que buscar algún instituto, algún centro que publique libros para conocer su estructura de libro y convertir mi tesis en un libro. Pero si no la quiero publicar así porque quiero tener mayor cantidad de producción, ¿qué hago? Extraigo, obviamente no es copiar y pegar solamente, ¿no? Pero cada objetivo, cada propósito en diferentes trabajos de grado, de especial y tesis, indistintamente del nombre, cada objetivo, cada propósito específico te permite crear o elaborar un artículo científico o un ensayo, dependiendo dónde tú vayas a publicar lo que te está exigiendo una revista, el evento, entre otras. Entonces, es muy importante entender que cuando decimos, terminamos la tesis, dicen, no, tienes que hacer un artículo. Dios mío, ahora, ¿cómo hago un artículo si voy haciendo una tesis? Eso tiene tiempo, eso incluye un nivel de complejidad. No es tanto así porque ya tenemos un trabajo culminado. Entonces, si tenemos un trabajo culminado, de allí podemos extraer información que nos va a facilitar la construcción de ese artículo. Y por tanto, termino esta lámina con que toda universidad debe incentivar la creación intelectual, además de facilitar medios o canales para la publicación de ellos, más aún si lo presentan como requisito obligatorio para optar a cualquier grado académico, lo que les dije en una sesión atrás. Los doctorados es un requisito tener publicaciones antes de defender el trabajo doctoral. Es más, tú no puedes inscribir el trabajo doctoral, hay algunas universidades que son así, no puedes inscribir el trabajo doctoral si no has publicado tus artículos. Y no es que tengas la carta aval que te dice que el artículo está en revisión, no, ni que va a ser publicable, no, es que esté publicado. Es muy importante eso. Pero si la universidad no te colabora con eso, ¿cómo te lo van a exigir? La universidad tiene que facilitar los medios de publicación, porque si no, no sé para qué lo tienen como requisito obligatorio. Yo siempre he dicho, y al menos en las universidades donde estoy, no me han parado pelota, pero no importa. No soy el director, no soy el decano, no soy el vicerrector. Si en algún momento Dios me da la oportunidad, implemento todo lo que he querido hacer. ¿Qué digo yo? Si estamos en un nivel de posgrado, indistintamente la especialización, la maestría o el doctorado, o te dan herramientas para formarte como investigador. Si se están formando así, entonces, ¿por qué al doctorado se le obliga a que tengan artículos publicables? ¿Por qué al maestrante y al especialista no se le exige? Bueno, al menos en las universidades que yo conozco, así es. No se exige. Entonces, es muy importante eso, que hay que normalizarlo. Si se les está formando y crean una investigación de profundidad y de nivel, hay que también colocarlo allí como un requisito indispensable, al menos en la especialización y en la maestría, que publiquen un artículo. Conozco el documento fundacional de la especialización en metodología de la UNER, que es la universidad donde tuve la oportunidad de ser el primer coordinador y donde tengo la gran oportunidad de desarrollarme como profesional. Ese documento sí decía que el estudiante debería, y no solamente publicar un artículo, sino hay una unidad, hay un seminario de que deben al menos hacer dos actividades académicas, como por ejemplo congresos, jornadas, seminarios, entre otras. Y en el doctorado se te exigen los artículos, porque entonces el doctorado más bien se te debe exigir más. Debe exigirte que al menos haga una conferencia o haga una ponencia, pero la universidad tiene que abrirte todas esas oportunidades que se te están exigiendo. Ah, bueno, fíjate, Harold, disculpa, ¿tú eres de Venezuela o eres de otro país? Si me confirmas, por favor. En la UNED para maestría exigen dos congresos y artículos. Ah, bueno, fíjense que sí, están dando respuesta por allí. Ah, de Colombia. Bueno, pero creo que en Colombia creo que sí es un requisito obligatorio. Ah, ok, fíjense. Bien. Entonces, hay una universidad que sí conozco que te lo exigen, pero por ejemplo, publicable. Es decir, que ya la revista te lo avaló, te lo aprobó y está esperando que salga el número
Hasta ahí. Lo que entiendo es que la maestría es algo muy específico, me imagino, y el doctorado ya se centra en la investigación. Sí, pero te están formando como investigador, Torres, te están dando herramientas para que seas investigador. Entonces, igualmente, tú tienes que practicar la investigación. ¿Y cómo la vas a practicar? Difundiendo conocimiento. Y eso te lo permite a ti todas estas actividades de producción. Esto es una actividad que bien tenía, pero con la pantalla está, la pizarra está bloqueada. Bueno, eso lo vamos a olvidar, pero la traigo a sugerencia que se puede hacer. Esta es una que extraje yo de internet, pero si ustedes se han dado a conocer, como en un momento creo que les mencioné, no sé si fue en otro grupo o con ustedes, por ejemplo, hay aplicaciones, Genially, Kahoot, que te permiten crear sopas de letras y esas sopas de letras te permiten, en este caso, así como lo ven, que el estudiante conozca las palabras que están inmersas en su trabajo de investigación, en su construcción, entre otras cosas. Correcto, así es. Entonces, con esto culminamos la séptima clase que comprende esta parte que me tocó, me asignó la corporación muy amablemente. Entonces, no quisiera irme. Bueno, cognitivamente sé que están capacitados, gracias a Dios. Ojalá y haya sembrado esa semilla en ustedes para que puedan crear investigaciones productivas, investigaciones que sean de provecho en su universidad y que puedan ustedes transformar su práctica para una mejora continua de su profesión. Pero sí, sí, desde el punto de vista afectivo, me gustaría conocer de manera honesta si se cumplieron todas sus expectativas. Gracias, María. Ah, bueno, la parrilla es la que íbamos construyendo, pero me imagino que tú dices la otra, pues estamos en localidades tan diferentes. No, es difícil. Bueno, Torre, gracias. Bueno, ok. Eso es lo que sí se cumplió y mucho más. Bueno, la universidad tiene que tributar a eso, Luis. Excelente, mi profe, muy dinámico. Muchas gracias, profe Henry, por compartir sus conocimientos. Queda mucho por aprender aún. El aprendizaje es continuo. La capacitación generalmente nos permite abrir ese abanico de querer conocer mucho más. Bueno, como les dije, que cada día converso con mi mamá, con mis hermanos y siempre les pongo esos comentarios y mi hermano me dice, es que tú te apasionas mucho por lo que haces y esa es la clave de poder hacer un buen trabajo, apasionarnos y enamorarnos de lo que hacemos, de lo que somos y lo que sabemos. Importante. No sé si la corporación, como es una actividad de ciencia, una información quizás sobre la certificación, entre otras cosas, agradecido con todos de verdad. Fíjense, 90 participantes, bastante. Eso también, aquí estoy haciendo una investigación cuantitativa, cualitativa. Estoy haciendo una investigación mixta sin querer. Estoy midiendo cantidad y estoy evaluando un fenómeno a través de la experiencia que ustedes tuvieron. Sin querer salió, fíjense. Correcto, Torres, así es. Y buenos docentes desde el punto de vista de la práctica y del corazón también, eso es muy importante. En mi Instagram no tengo trabajo académico, pero se los voy a compartir. Les comparto mi número de WhatsApp por si acaso. Ya saben que los que son de otro país deben colocar el más 58. Gracias, Leida, y a todos de verdad por esos aportes, por esas opiniones que me dicen que estoy por buen camino y que estoy en el lugar exacto. Esperemos que sí, Cristel. Ahí hay varias propuestas de formación. Lo único que según la necesidad de la corporación es donde me van a asignar.
Bueno, quizás la corporación no va a tener participación, quizás están, porque sé que hay formaciones simultáneas donde inician unos, culminan otros. Bueno, Torres, yo creo que sí voy a tener que ir porque yo tengo una hermana allá, o sea, tengo dónde llegar. Sí, sé que está allá. Como les dije, ella es promotora de la Microsoft. Bueno, si logro que ustedes se enamoren de la investigación, eh, estoy más que complacido. Bueno, de verdad que los felicito también porque hay buen potencial acá. A veces también tenemos tanto, pero que las universidades nos limitan, pero poco a poco, paso a paso, vamos a ir dando ese aporte que va a ser visible en su momento y va a generar ese impacto que hemos visionado. Bueno, Anel, vamos a ver qué nos propone la corporación y por ahí estamos en contacto. Sería bueno también uno que sea netamente docente, que tenga que ver con la parte de las estrategias y todo aquello. Bueno, de verdad que sí agradecido, entonces ahora sí me despido. Fue un excelente espacio de... Espero, le dejé mi número de WhatsApp, le dejé mi correo, espero conocer cuáles han sido esos resultados que ustedes obtuvieron porque me va a generar mayor gratificación de verdad conocer todo lo que han podido cambiar. Ok, lo vuelvo a enviar, ya voy a ponerlo completo, más 58 0412 640 5663. Ahí tienen mi WhatsApp para ello. Bueno, voy a ir cerrando la computadora mientras ustedes van escribiendo ahí para terminar los de leer. Pero fíjense, Nicaragua, Bolivia, El Salvador, Argentina, Perú, creo que Chile, Colombia, Panamá, México, sí señor. Venezuela, como, claro, como nombrar Venezuela. Correo, porfa. Vamos a colocarlo acá. Ahí está el correo. Dios lo siga llenando de sabiduría y humildad con lo que hace hasta ahora. Amén, amén. Igualmente a todos. Dios le siga dando esa fuerza, ese ímpetu para seguir enseñando, para seguir cambiando vidas y transformando realidades. Esa es la intención. Sí, a veces el internet no ayuda, pero esa es la realidad de los que estamos más que todo en Venezuela. Gracias, Leida, gracias. Ah, Dominicana, claro, no se puede olvidar. República Dominicana. Fíjense el alcance que nos permite a nosotros estas plataformas que nos brinda la corporación. De verdad que sí. Bueno, compañeros, me despido entonces para que ustedes vayan a sus labores. En otros lados ya es más tarde, en otros más temprano, pero bueno. Gracias, gracias. Pero siempre con tu personalidad también. Puedes tener parte mía, pero no olvides de tu personalidad. Se van aquí, ¿ves? Aquí se van conmigo. Todos se van conmigo aquí. Bueno, pues hasta luego.